tema de hoy es la parte número 2, lo que comenzamos hace 8 días, que se titula Cuando Dios es tu Dios. ¿Ok? Cuando Dios es tu Dios fue el tema es el tema que estamos tratando. Hoy es la parte número 2. Vamos a comenzar con la oración de inicio y después le daremos comienzo a esta predicación del día de hoy. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, simplemente por la vida, Señor. La alabanza que estaba hace un momento dice glorioso día. Y estoy seguro que todos los días de nuestra vida debe ser un glorioso día, Señor, porque tú nos rescataste, nos liberaste y has vencido la muerte, Señor, en esa cruz. Y ahora estás sentado a la diestra del Padre y todos los días debemos vivir con gozo y alegría sabiendo que es un glorioso día porque la obra ya está hecha, porque consumado es, porque ahora tú eres nuestro Dios. Y respecto a este canto y a este tema, Señor, el tema que es Cuando Dios es tu Dios, queremos que nos hables y que nos hagas vivir seguros y confiados, sabiendo que Dios, tu Dios, Jehová de los ejércitos, tú, Señor, eres nuestro Dios. Y cuando eres nuestro Dios, la confianza, la seguridad, la certeza es nuestra vida, Señor. Tú eres nuestra vida, tú eres nuestro ser, tú eres nuestra confianza en todo momento, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres la roca fuerte que gobierna nuestra vida, tú eres absolutamente todo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Dios mío, porque tuviste misericordia, nos llamaste y ahora podemos decir que somos pueblo tuyo y que somos tus ovejas y que escuchamos tu voz. Glorioso día, porque tenemos nueva vida en Cristo Jesús y sabiendo que tú, Dios, eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos que nos abras la mente, el entendimiento, el corazón, para que podamos escuchar tu palabra, guardarla en el corazón y ponerla por obra el día de mañana y siempre. En el nombre de Jesús oramos, te alabamos y te exaltamos. Amén y amén. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, Cuando Dios es tu Dios. Y les voy a hacer un pequeño resumen de lo que hace 8 días vimos. Y bueno, viendo aquí la transmisión, voy a acercar un poquito la cámara para ver si de esa forma se puede escuchar un poquito mejor. Y esperemos que de esta manera nos escuchen mejor los que están conectados. Hace 8 días, repito, comenzamos con este tema de Cuando Dios es tu Dios. Y el texto base fue Isaías 26:3. Y nos dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Repito, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y bueno, cuando confiamos en Dios, hermanos, tenemos la bendición de andar durante toda nuestra vida de una manera confiada, de una manera segura y con una certeza y una convicción de todo, en nuestra fe, en los valores, en los ideales, en absolutamente todo. Tenemos confianza y certeza cuando Dios es nuestro Dios, y como dice aquí la palabra de Dios, porque nuestro pensamiento persevera en Él. Y todo lo demás que pueda venir, tribulaciones, angustias, problemas, enfermedades, escasez, lo que sea, lo vamos a pasar porque tenemos que pasarlo, porque somos seres humanos, porque formamos parte de una sociedad. Lo vamos a pasar, pero tomados de la mano de Dios, que es muy diferente enfrentar una situación, porque hay que enfrentar las cosas, enfrentarla tomado de la mano de Dios y con fe en el corazón, a hacerlo sin un Dios. Estamos viviendo en tiempos muy complicados en donde sabemos que diferentes tipos de grupos de feministas, de transexuales, de gays, están cada vez agarrando más poder y más fuerza en la sociedad, en el gobierno. Se están aprobando leyes y normas que a veces quieren generar, quieren generar conflicto para nosotros y quitarnos la paz. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando estamos seguros en Dios, sabemos que estas son cosas que deben de pasar porque están escritas en la palabra de Dios. Y no es para gozarnos, ni es para decir aleluya que todo esto el mundo se está cayendo, porque vivimos en este mundo y nos da tristeza ver a la gente como cada vez está más alejada de Dios. Pero sí debemos estar seguros de que es algo que está escrito, que debemos pasar y vivir, y después vendrán cosas peores aún que lo que estamos viviendo, y estar seguros. Yo no considero que estemos, digamos, alegres en el sentido de estar felices porque vemos que cada vez hay más personas que se convierten en
distinto tipo de personajes, o que la sociedad está cada vez llevándose entre las piernas a los niños, a los adolescentes, que los adultos mayores cada vez son más abandonados, que los trabajos cada vez son peores pagados, que la enfermedad sigue creciendo. Cuando vemos este mundo con hambre, con pleitos, con todo esto, no podemos alegrarnos, aunque esté escrito y es la certeza que tenemos que ya va a venir Jesús por nosotros, pero no podemos estar contentos con ver tanta desolación y tristeza en el mundo, pero sí estar tranquilos y confiados en que todo esto tiene que pasar y estamos seguros, y el gozo tiene que venir porque sabemos que a pesar de todo esto vamos a estar firmes. Y hace 8 días comencé diciendo que cuando Dios estudió todo esto que les platiqué, es un trámite, es una cosa que tenemos que pasar. Y después de ahí me fui un poquito hablando acerca de por qué todo lo que estamos pasando muchas veces nos genera conflictos a tal grado de caer en problemas como los vicios tanto en el alcohol como en las drogas, como en la pornografía, y lo hablo y las predicaciones son para cristianos, para hermanos en la fe, pero yo sé que algunos de ustedes o estuvieron o tal vez siguen en algunas cosas que no son adecuadas y que no son obviamente agradables ante los ojos de Dios, o que se están juntando con amistades o con amigos o compañeros que ustedes no se han podido deslindar de ellos y que siguen haciendo estas cosas de las cuales hablé hace 8 días. Y toqué varios puntos acerca de una asociación que se llama Libre de Drogas, que en inglés, bueno, es una asociación en inglés que se llama Drug Free, y esa asociación nos habla acerca de puntos en base a estudios que han realizado de cosas que ellos consideran y que han estado estudiando a los adolescentes y jóvenes que los lleva a caer en algún tipo de vicio, en alcohol o en drogadicción. Y yo agregaría, y eso es a título personal, en también adolescentes y jóvenes, ya hasta adultos, que caen en cosas como la pornografía o la adicción a las relaciones sexuales que son prohibidas porque son fuera del matrimonio, al estar con amistades nocivas, porque muchos hermanos en la fe o muchos adolescentes y jóvenes viven una vida de doble moral, en donde en la iglesia son unos y afuera son otros, en donde en su casa son unas personas, pero en cuanto salen a la escuela o al transporte público son totalmente distintos. Yo sigo viendo publicaciones, sigo viendo historias, sigo viendo comentarios, sigo viendo formas de vida reflejadas en sus redes sociales que son totalmente ajenas a Dios. Y lamentablemente son jóvenes y adolescentes que yo veo o que veía cada 8 días en la iglesia. Entonces ese fue el tema y el énfasis que le di hace 8 días, comenzando con este tema acerca de los vicios y el motivo por el cual caen los jóvenes y adolescentes, que es algo real que está pasando y que no es una justificación sino simplemente es una explicación de las cosas por las cuales caen. Y cuando no tenemos a Dios como nuestro Dios, cedemos ante estas cosas que el mundo ofrece y que no tenemos la capacidad de resistir porque no estamos cimentados en la palabra de Dios. El primer punto fue que otras personas son las que generan que incentivan a que los adolescentes y los jóvenes caigan en las drogas. Otras personas, ¿por qué? Porque no estamos firmes en la palabra de Dios y nos juntamos con estas personas y obviamente en algún momento u otro vamos a caer caen en ese tipo de adicciones. La edad promedio fue de 13 años cuando empiezan ya a probar sustancias, sea alcohol o sea algún tipo de droga. Después de ahí de otras personas vimos que eran los medios de comunicación populares. Estamos rodeados de medios de comunicación donde la televisión permite y ya transmiten cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de película, de series, de programas, donde el sexo, la violencia, las infidelidades, la drogadicción, las armas, las muertes, muchas cosas que solamente son nocivas para nuestro cerebro, lo vemos constantemente en las series y en las películas que antes, yo recuerdo cuando era más joven, ver una película clasificación C y era lo peor, o sea, tus papás jamás en la vida te dejaban ver porque llegabas al cine o estaba en la televisión y decían clasificación C solo para adultos mayores de 18 años. Tus papás te decían, no vamos a ver esa película
y no la veías porque era clasificación C. Hoy en día la clasificación C se quedó atrás y hay una clasificación que se llama R, que puedes verlas sin problema alguno en Netflix o en internet o en muchas cosas, que están llenas, repito, de violencia, de sexo, de drogas, de armamento, de un sinfín de cosas que nada más están llenando la mente de los jóvenes y adolescentes de hoy en día, y lamentablemente de muchos adolescentes y jóvenes cristianos. Y los medios de comunicación tienen mucho poder en la sociedad, en el mundo y en ti. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a miles de comerciales, tanto auditivos como visuales, en televisión o en las pancartas o en las calles, en los espectaculares. Estamos llenos de comerciales de televisión. Simplemente cuando estás en YouTube, cuando estás en Facebook, en cualquier página, si te fijas, le das clic a algo y ahí ya tienes la publicidad de inmediato. Y aunque hayas visto una publicidad en Facebook, después te aparece como recomendación en YouTube y viceversa. Y así ya tienen todo controlado y saben por dónde llegar. Y estamos bombardeados de información y de anuncios y de muchas cosas que nos están llenando la mente de todo. Y a todo esto, el problema es que llenamos la mente de todo menos de Dios, menos de su palabra, menos de esto que es realmente vida, que es realmente gozo, paz, confianza, certeza, disfrutar una vida sana. Llenamos de todo la mente, menos de esto que es lo más importante que podemos tener. Después de ahí, el primer punto que era las otras personas, medios de comunicación. El tercer punto fue escape y automedicación. Y bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Muchos adolescentes y jóvenes, y lo veo en la escuela donde trabajo, están llenos de dudas, de incertidumbre, de problemas. Una, porque no son jóvenes o adolescentes cristianos, porque sabes cuando eres cristiano que tienes una seguridad en Dios. Y dos, porque muchas veces no encuentran a personas que los escuchen, que los entiendan, que los puedan aconsejar adecuadamente, y lo que hacen es refugiarse o en el vicio o en malas amistades. Y se acercan a todo el mundo menos a gente que realmente conoce y ama a Dios, y que por consecuencia pues los consejos y la prudencia que tengan para darles algún tipo de palabra no será la misma que tenga un consejero cristiano, un pastor, un líder de la iglesia, etc. Entonces, bueno, esos fueron los 3 puntos que vimos hace 8 días acerca de los motivos por los cuales los adolescentes y jóvenes pueden caer en algún tipo de vicio, o, dirigido a cristianos, conocen a muchas personas que están cayendo en estas cosas, y la única solución, el único remedio, la única forma de salir adelante de todo esto y dejarlo atrás es Cristo Jesús, su palabra y la oración. Hoy vamos a comenzar, hermanos, con la parte número 2, y me voy a arrancar directo con el cuarto punto, que es una de las cosas por las cuales ustedes o sus conocidos caen en los vicios, y es el aburrimiento. Y leo este pequeño texto que es parte de ese estudio de esa asociación libre de drogas. Se llama Dog Free, perdóname. Cuarto punto, aburrimiento. Los adolescentes que no pueden tolerar estar solos, que tienen problemas manteniéndose ocupados o que anhelan las fuertes emociones, son los principales candidatos para el abuso de drogas. No solo el alcohol y la marihuana les dan algo que hacer, sino que esas sustancias ayudan a llenar el vacío interno que sienten. Es más, proporcionan una base común para interactuar con otros jóvenes similares, una manera de establecer vínculos instantáneos con un grupo de niños, jóvenes o adolescentes. El aburrimiento, hay una frase que dice: la ociosidad es la madre de todos los vicios, y el aburrimiento genera que tu pensamiento se vaya por muchos lados. Y vuelvo a lo mismo, muchos que están encerrados en sus cuartos porque no quieren estar en esta cuarentena con sus papás, porque no saben cómo convivir con la familia, porque no son capaces de tener una conversación, una convivencia sana, se encierran en sus cuartos, duran hasta las 2, 3 de la mañana despiertos en el teléfono, en la computadora, en la tablet, y lo único que están pensando es en tontería y media. O están todo el tiempo en redes sociales, o están todo el tiempo en algún tipo de cosa que es cero productiva. Si el tiempo que ustedes tienen para estar en su casa, y más en estos tiempos de encierro, lo usaran para conocer a Dios, en serio que su intimidad, su relación sería totalmente fortalecida todos los días. Pero estoy seguro que muchos, y los incluyo, lamentablemente los incluyo a muchos jóvenes cristianos, lo usan para ver cosas que no son adecuadas, y le están dando clic
a cosas que saben que son totalmente pecado. Y esa sociedad, ese aburrimiento genera que estén todo el tiempo encerrados con juegos de video violentos, con películas, pornografía, y un abismo llama a otro abismo, y el pecado está constantemente ahí. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nuestros jóvenes están siendo devorados por el enemigo, por las tentaciones, por las pruebas no pasadas, están siendo devorados por todo, por este mundo que es violento y que es frío. ¿Y por qué? Porque el aburrimiento de esta cuarentena, porque el aburrimiento en la vida diaria. Yo cuando voy a predicar los domingos con los adolescentes, siempre les digo, ¿quién de aquí hace ejercicio? ¿Quién de aquí tiene algún tipo de hobby sano? Y yo creo que de 50 levantan la mano 5 o 10. Y en la escuela pasa lo mismo. Entonces es triste porque podrías hacer muchas cosas. Ahorita que estás encerrado, levantarte todos los días, hacer ejercicio, leer la Biblia, estudiar, acomodar tu cuarto, pintarlo. Si te aburriste, repintar tu cuarto, ayudar a tus papás en algo, estudiar otra cosa, estudiar un idioma. Puedes hacer muchísimas cosas sanas. Y no te voy a decir que estés 24/7 leyendo la Biblia, porque yo sé que también hay cosas que hacer, otras cosas que hacer, pero puedes estudiar, seguirte capacitando, aprender algo distinto, aplicar un hobby, te repito, hacer ejercicio en tu cuarto. No sé, puedes hacer muchas cosas, y el aburrimiento genera pensamientos negativos que están provocando que caigas en tentaciones y en vicios por este aburrimiento. Y como dice aquí, lo único que genera es que te conectes en redes sociales a platicar con gente que ni conoces, de otros países, a chatear las horas, pero para Dios no tienes ni siquiera una hora para dedicarle. Entonces es un motivo por el cual están cayendo. Y como una respuesta, leemos aquí 2 de Pedro 1. Déjenme ver, creo que aquí está un poquito incorrecto. 1 de Pedro 1. Ahorita les busco bien el texto porque aquí hay un error de dedo. Pero bueno, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Y aquí Pedro habla acerca de buenos frutos. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es 2 de Pedro, déjenme buscar rapidísimo para darles bien la cita bíblica, por favor, aguántenme 2 segunditos. 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1:8. Él habla de que al conocimiento hay que agregarle dominio propio, y luego paciencia, y la paciencia piedad, y luego afecto fraternal, el afecto fraternal amor. Y después nos dice 2 de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros constantemente estamos capacitándonos y buscando acerca de Dios y conocerlo más y poner en práctica lo que aprendemos de Dios, jamás vamos a estar ociosos y sin fruto. Pero si nosotros caemos en otras cosas, vamos a estar aburridos, vamos a estar ociosos, y nada más vamos a estar cayendo constantemente en cosas que no son agradables para Dios. Siguiente texto con este tema del aburrimiento y de la pereza y de la flojera que te genera esta cuarentena, o en tu día a día que no haces más que ir a la escuela, a tu casa, a dormir, a medio hacer la tarea y nada más. Hay muchas cosas que hacer, Proverbios 13:4. Repito, Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Repito, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Alguien diligente es alguien que continuamente se esfuerza, y serás prosperado. Tendrás éxito, tendrás triunfos en tu vida, y me refiero en lo espiritual y también en algunas cosas seculares, por ejemplo en tu escuela, en algún trabajo, en la universidad, buenas calificaciones, buenas notas, buenos exámenes. ¿Por qué? Porque eres una persona diligente, que constantemente busca superarte. Pero el perezoso desea y nada alcanza. Hace algunos días hablaba con un amigo que él tiene una empresa de autopartes, y él pues generalmente ocupa varios trabajadores jóvenes para esta labor, ¿no? De desmontar los automóviles, de separar las partes de los coches, de usar la grúa para mover las piezas grandes de los camiones, etcétera. Y él me decía:
es que hoy en día la sociedad y los jóvenes están acostumbrados a querer todo muy fácil, y es muy cierto. Yo conozco y lamentablemente tengo muchos conocidos, algunos primos por ahí pequeños de 15, 16 años, que es muy fácil para ellos o para ustedes extender la mano y decir: papá, dame un teléfono, cuando tú no sabes que para un teléfono hay que trabajar bastante, y que a veces un teléfono, o no a veces, los teléfonos de hoy en día generalmente no bajan de los 3,000, 4,000 pesos y llegan hasta los 30,000 o 40,000 pesos. Y muchas veces tu papá, para poderte comprar un teléfono, tiene que trabajar y casi dar la quincena completita para que te alcance para un teléfono, o tenerlo que ir a alguna sucursal donde pagas a crédito y pagar mensualidades por un teléfono que tú nada más hiciste esto, extendiste la mano y le dijiste: papá, dame para un teléfono. Entonces tenemos que trabajar nosotros como adolescentes y jóvenes, no trabajar tal vez laboralmente hablando, sino trabajar en ser conscientes del esfuerzo que requiere conseguir las cosas. Estos primos que tengo hacen así y todo les dan, y están mal acostumbrados. ¿Por qué? Porque el día que no se les da algo, pues están de malas, porque reniegan, porque es muy fácil: papá, voy a salir con mis amigos, dame 200, 400 pesos, y se lo gastan en un segundo y no valoran las cosas. El teléfono que les compraron se les rompió y arreglarle cuesta un arreglado de un teléfono 1,000, 1,500 pesos. Entonces, todas estas cosas, el perezoso, jóvenes y adolescentes perezosos, generan aburrimiento. Pero si te vas por el lado opuesto y combates todo esto con esfuerzo, con diligencia, serás prosperado. Y para esto debes de conocer la palabra, debes de conocer que el esfuerzo siempre rinde un fruto, y que Dios siempre está viendo tus actitudes, tus pensamientos, qué haces o qué no haces. Y cuando Dios es tu Dios, sabes que un joven diligente, un joven esforzado, siempre dará un buen fruto. Tenemos que conocer a Dios y reconocer lo que Él es para nosotros, y vivir de una forma en donde no seamos perezosos, seamos trabajadores, seamos honrados, seamos honestos, y todo se dará por su propio esfuerzo, porque Dios te lo va a dar sabiendo que es un esfuerzo sano, un esfuerzo honesto. Contrario a todo esto, tenemos este motivo, que es el aburrimiento en los jóvenes de hoy en día, que genera nada más que estén pensando cosas y tonterías y cayendo en vicios. Siguiente versículo bíblico con este tema, 2 de Pedro 1, 10 y 11. Dice: hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana, y Dios, con gusto, les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Y aquí dice: si queremos formar parte de su pueblo y serlo para siempre, porque hay que mantener nosotros una actitud constante de vida sana en el cristianismo, en esta vida cristiana. Y no es por obras, es por fe. Pero nuestra fe refleja una vida con buenas obras. Ahora dice: deben esforzarse más por hacer todo esto. Debemos ser siempre esforzados. Y cuando uno se esfuerza, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta como cuando te levantas con un plan diario de planificar tu día, de comer sanamente, repito, de hacer ejercicio, de estudiar, de leer, de capacitarte, de estar en oración, leer la Biblia, leer cosas de tu escuela, aprender un nuevo oficio, aprender a dibujar, aprender a pintar tu cuarto, mantener todo en orden. Todo eso te mantiene productivo, lejos del aburrimiento, la ociosidad, y te vas a dar cuenta cómo los días y las horas y las semanas se pasan más rápido. Pero cuando estás todo el tiempo así echadote en tu cama, viendo tele todo el día, se te pasa hasta lento el día. Y yo veo cómo hoy en día los adolescentes y jóvenes así le pican y le pican y le pican, y hasta te asomas para ver qué tanto le pican, y Instagram, Facebook, fotos. No, o sea, no hay más, no tienen más imaginación, parece ser, que estar así picándole, y el tiempo se les pasa lentísimo. Pero qué diferencias. Imagínate todo el tiempo que has invertido en redes sociales, que lo hubieras ocupado para leer, para conocer más de Dios, para conocer más acerca de la historia de México, o de... Yo sé que vas a decir: ay, hermano, qué flojera, ¿cómo cree? En serio, cuando uno es adulto, te das cuenta todo el conocimiento que no absorbiste en la escuela por estar en el relajo o por estar distraído. Pero puedes aprender muchas cosas. A mí me encanta dibujar, por ejemplo, me fascina dibujar.
y puedo quedarme sentado dibujando 4 o 5 horas y se me va el tiempo rapidísimo, o leer, o jugar con mi hijo, platicar con mi esposa echándome un cafecito, pero estar todo el tiempo ahí genera un aburrimiento que nada más hace que caigas en pecado. Siguiente punto, hermanitos, rebeldía. Leo lo que la asociación pone acerca de la rebeldía y es el motivo por el cual caen. Diferentes adolescentes rebeldes eligen usar diferentes sustancias basadas en sus personalidades. El alcohol es la droga de elección para el adolescente que siente enojo porque lo libera para comportarse de manera agresiva. La metanfetamina también fomenta el comportamiento agresivo, violento y puede ser mucho más peligrosa y potente que el alcohol. La marihuana, por otro lado, a menudo parece reducir la agresión y es más una droga de evasión. El LSD y los alucinógenos también son drogas de escape y a menudo utilizadas por adolescentes que sienten incomprendidos y anhelan poder escaparse a un mundo más idealista y amable. Fumar cigarrillos puede ser una forma de rebeldía para hacer alarde de su independencia y hacer que sus padres se enojen. Las razones por las que los adolescentes usan drogas son tan complejas como los propios adolescentes. Miren, aquí nos decía Pedro que Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Cuando nosotros caemos en este tipo de cosas, nos estamos perdiendo de todo esto. El reino de Jesús, el reino de Dios en la persona de Jesucristo, quien reina para siempre. Tenemos un galardón enorme, hermanos, y cuando caemos en todas estas cosas, y en este punto en específico, la rebeldía, y ahorita voy a poner ejemplos bíblicos que son impresionantes de lo que es la rebeldía y de las consecuencias que trae, pensarías 2 veces en ser un adolescente y en un joven rebelde. Aunque seas cristiano, yo estoy seguro que la rebeldía es una cosa que está ahí latente. Es un síntoma, es una característica, es una actitud que tienen generalmente los adolescentes y jóvenes, la rebeldía, el siempre estar en contra de. Y les voy a leer algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de la rebeldía y quiero que vean cómo así tu pequeña rebeldía, que la rebeldía no está medida por grados, tu pequeña rebeldía que es un no obedecer a tus padres, contradecirlos constantemente, cuestionar todo lo que te piden, tiene consecuencias. Voy a leer 1 Samuel 15:23, dice, repito, 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Repito, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Repito todo el texto, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Dios aborrece la adivinación y Dios aborrece el pecado y aborrece la idolatría. ¿Y qué crees? Dice aquí y hace una similitud. Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Jóvenes y adolescentes obstinados, necios, rebeldes son actitudes que se están comparando con la idolatría y con la adivinación. Así de grave es la rebelión que puedes estar tú teniendo en este momento, a pesar de ser un hijo de Dios, a pesar de ser cristiano. Tus actitudes para con tus padres son muestra aquí de que es algo tan grave como la adivinación y la idolatría. Siguiente punto dice Jeremías 44, 15 al 17. Repito, Jeremías 44, 15 al 17. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Y vean aquí la actitud de rebeldía hacia Jeremías. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente, y aquí ya me perdí, es que hice un poquito más grande, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y subimos alegres y no vimos mal alguno. Un pueblo rebelde, gente rebelde que cree que su prudencia es más grande que la de Dios.
gente rebelde que está en contra de profetas que Dios ha mandado, gente rebelde que está en contra de lo que la palabra de Dios dice y de sus mandatos, pensando que como les está yendo bien, así están mejor. Adolescentes y jóvenes rebeldes que creen que son más listos que sus papás, que creen que todo lo saben, que creen que lo que sus papás les aconsejen o les digan son puras patrañas, porque ustedes conocen la pura verdad. Joven adolescente que eres cristiano y que crees que porque leíste un diccionario Strong o porque leíste la Biblia en un año ya sabes más que cualquier apóstol o cualquier pastor o cualquier diácono. Jóvenes rebeldes que cuestionan a sus papás para todo, que no son sometidos, que no son obedientes. Jóvenes rebeldes que solamente están mostrando lo que este pueblo muestra: desobediencia, rebelión. Y la rebelión, en lo que leí en el artículo, es una muestra de cómo estar en contra de las cosas y caes, o las personas caen en estos vicios con tal de demostrar el cigarrillo, la cerveza, la droga, todo para ver que son buena onda, que son parte de un grupito de amigos que son viciosos, que conocen al cuate que vende droga en la esquina y se sienten muy bien por eso. Son muestras de cómo Dios no es su Dios. Cuando Dios es nuestro Dios, somos obedientes y tenemos el polo opuesto de la rebelión, la obediencia, el someternos a su palabra, el someternos a su voluntad. No te digo que obedezcas a tu papá cuando te pide algo que está en contra de Dios. Si tu padre te pide que tomes, vente a tomar conmigo porque estamos con tus tíos, obviamente le vas a decir que no, y aunque te regañen. Pero la obediencia a un papá que te está instruyendo como Dios manda, ahí está una verdadera persona que es hijo de Dios. Voy a leer Números, que aquí hay un ejemplo enorme de lo que es la rebelión y el fin de las personas que están en rebeldía. Repito, Números 16, y voy a leer del 1 al 33, me voy a echar casi todo ese versículo, ese texto, porque es impresionante la manera en que nos detalla Dios en su palabra la rebelión y las consecuencias de la rebelión. La rebelión de Coré. Coré era un levita de la familia de Kehat y su padre se llamaba Ishar. Coré tenía 3 amigos de la tribu de Rubén: Datán, Abiram, que eran hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, y a ellos se les unieron 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Hay que recordar que Moisés fue puesto ahí porque Dios así lo ordenó, y también Aarón. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todos?, le preguntaban a Moisés. Cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo y les dijo a Coré y a su grupo: ustedes, descendientes de Leví, son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y pónganlo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiera y que les sirvan en el santuario, y solo ellos podrán hacerlo. Luego Moisés le dijo a Coré: escúchame tú y los descendientes de Leví que están contigo. ¿Les parece poco que Dios los haya elegido de entre todos los israelitas para que les sirvan en su santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. ¿Por qué ahora quieren ser también sacerdotes? No se están quejando y rebelando contra Aarón, sino contra Dios. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abim, pero ellos le respondieron: no iremos. Vean aquí las actitudes de rebelión. Bastante daño nos has hecho con sacarnos de un país en donde siempre había abundancia de alimentos como lo era Egipto. Muchas veces el pueblo de Dios renegaban de que los sacaban de ahí, preferían regresarse a Egipto con tal de estar un poco mejor según ellos, porque no querían esperarse a llegar a la tierra prometida, porque estaban pasando para ellos según dificultades, porque no estaban confiados y esperanzados en Dios, y empezaban las actitudes rebeldes. Repito aquí, bastante daño nos has hecho con sacarnos de un país en donde siempre había abundancia de alimentos como lo era Egipto. Y muchas veces pensamos y vivimos así en estos días, diciéndole: Señor, cuando no era cristiano me iba mejor que ahora. Y es un error totalmente grave y enorme. Tú prometiste llevarnos a un territorio con muchos campos y muchas viñas, en donde siempre habría abundancia de alimentos, pero solo nos trajiste a morir
a un desierto donde no hay nada bueno. ¿Aún así quieres que te obedezcamos y te sigamos? ¿Crees que estamos ciegos? No queremos verte ni hablarte. Moisés se enojó muchísimo y le dijo a Dios: no aceptes sus ofrendas, Dios mío. Yo nunca les he hecho ningún daño y ellos jamás me han hecho nada. ¿Cómo pueden decir que me aprovecho de ellos? Luego Moisés le recordó a Coré que debía venir al día siguiente con Aarón y los 250 descendientes de Leví y traer sus braseros para quemar incienso delante de Dios. Al día siguiente Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y Aarón. Y vean todo lo que generó Coré. Él empezó, como dicen, a alborotar a toda la gente, y era gente que le servía a Dios, eran líderes, eran personas que eran respetadas por el pueblo, y un solo hombre empezó a alborotar a todas las personas y provocando esta rebelión que empezó por Coré y después jaló a 250 personas. Al día siguiente Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y Aarón. Cada uno llevaba su brasero encendido. Entonces Dios se presentó con toda su gloria delante del pueblo y les dijo a Moisés y a Aarón: aléjense de esta gente, porque ahora mismo los voy a destruir a todos. Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo y le dijeron a Dios. Y vean la misericordia de Moisés. Vean la misericordia y el corazón de Moisés y de Aarón, porque hoy en día cuando nosotros nos sentimos agredidos por alguna persona, lo que pedimos es que Dios lo consuma, porque Dios es fuego consumidor. Y vean aquí, se estaban rebelando contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. Y la respuesta de Moisés y de Aarón: Dios mío, tú que nos das vida a todos, no los mates. ¿Vas a destruirlos por culpa de un solo hombre? Dios le respondió a Moisés: diles a todos los israelitas que se alejen de las tiendas de campaña donde están Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó y fue a donde estaban Datán y Abiram. Con él iban los ancianos que eran jefes del pueblo, y Moisés le dijo a todo el pueblo: aléjense de las tiendas de esos malvados y ni siquiera toquen lo que les pertenece, no sea que por su culpa os mueran también ustedes. El pueblo se alejó de Datán, Abiram y Coré, que estaban a la entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos. Entonces Moisés dijo: ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Si esta gente muere normalmente, como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y se tragó vivo a todos los que habían seguido a Coré, junto con sus familias y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Quiero que noten algo, hermanos. Quiero que noten la rebelión de Coré, cómo alborotó a todas las demás personas, los incitó a hacer algo que él tenía pensado, y 250 varones cayeron en esta fatídica muerte por dejarse influenciar y por rebelarse contra Moisés, contra Aarón, y sobre todo, y era la rebelión contra Dios, porque lo que Moisés y Aarón hacían era únicamente dar instrucciones, y ellos se rebelaron y su final fue muy malo. Y veamos el lado opuesto a Moisés y Aarón. Quiero que noten, y como en el tema que estamos hablando de hoy, cuando Dios es tu Dios, cómo tienes confianza y seguridad. Aquí vean a Moisés la seguridad y la certeza de hablar porque sabe que está respaldado por Dios. Cuando Moisés dijo: ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Después dice: si esta gente muere normalmente como cualquiera de nosotros, significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. Moisés hablaba con seguridad y certeza porque Dios era su Dios. Y estaba tan confiado en su Dios y en que él seguía las órdenes, que él sabía que no estaba en rebelión, al contrario, estaba en obediencia, y por eso mismo tenía esa confianza Moisés de hablar de esa forma y de estar seguro. ¿Qué pasa hoy en día contigo, joven y adolescente? Cuando estás seguro que estás en obediencia, lo he mencionado antes, llega tu papá a tu cuarto y sin tocar abre la puerta y tú sin problema vas a decir: ¿qué pasa, papá? ¿Por qué? Porque tu computadora no tiene nada indebido abierto, porque en tu pantalla, en la televisión, no hay nada inapropiado, porque en tu teléfono tampoco hay algo que sea pecaminoso y tienes confianza de tu teléfono prestarlo sin problema alguno. Tu computadora que la use quien sea, que tu tele cuando quiera la puedan ver. Pero cuando tu papá entra a tu cuarto, cuando llega a tu casa, escondes todo, guardas todo, apagas todo. ¿Por qué? Porque sabes que estás en desobediencia. Y la rebelión también es desobediencia. Entonces, tenemos que analizar. Somos cristianos, adolescentes y jóvenes seguros en Dios y de nuestra vida y de lo que estamos haciendo,
Tan seguros estamos como Moisés para decir, si lo que yo hablo no es de mí, habrá consecuencias, pero si lo que yo hablo es de Dios, la gente se va a morir. Y él estaba tan seguro que habló con certeza porque sabía que Dios era su Dios y que lo único que hacía Moisés era obedecerlo. La rebelión es un tema muy complicado que hoy en día vivimos con jóvenes y adolescentes y que también genera que caigan, aparte de vicios, en muchas cosas que son totalmente pecaminosas. Siguiente punto, gratificación instantánea. Las drogas y el alcohol funcionan rápidamente. Los adolescentes recurren a las drogas porque ellos las ven como un acceso directo a corto plazo hacia la felicidad. Y respondiendo a este punto, vean lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice que la gratificación es instantánea, que las drogas y el alcohol funcionan muy rápido y que todo lo que ellos experimentan es a corto plazo y hacia la felicidad. A corto plazo y felicidad breve, temporal, momentánea y pecaminosa. Dice Santiago 1:15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Repito, Santiago 1:15. Imagínate esta escena que es muy normal, el clásico joven adolescente que está en su casa solo o que tiene alguna fiesta o que fue a alguna fiesta o a alguna reunión y le invitan de tomar o algún cigarrito o alguna chava por ahí o algún chavo por ahí que lo inviten o relaciones sexuales, fornicación, lo que sea, o en su cuarto con la pornografía, con todas estas cosas que sabemos que pasan hoy en día. Dice aquí Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, esos malos deseos, esos pensamientos, todo eso, esa tentación, después que ha concebido, después de que ya se quedó en tu corazón y en tu mente y empieza a florecer pensamientos de no, sí, voy a ver la computadora, voy a aunque no sea mi novia, voy a darle un beso, voy a nada más un cigarrito o una cervecita. Después de esa concupiscencia ya concebido, da a luz al pecado. Ya caíste, ya pecaste, tus pensamientos, tus intenciones no quedaron solamente en eso, ya diste luz al pecado. Y después de haber pecado, da luz la muerte. ¿Por qué? Porque no significa que en ese momento vas a morir inmediatamente. Si Dios quiere, ojalá que no sea así. Me refiero a que cuando pecas, después del pecado siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué significa? Que ya tu estado espiritual, tu estado de una relación con Dios, tu forma de vida, lo único que te va a llevar es a la muerte. ¿Por qué? Porque ya estás pecando, ya estás haciendo las cosas conscientemente, porque ya estás practicando el pecado. Y si no te alejas de todo esto, si no te alejas de esta gratificación instantánea que te genera el alcohol, o la droga, o la fornicación, o la pornografía, si no te alejas de todo esto, vas a dar luz al pecado, y después de pecar, tu destino va a ser un destino muy, muy, muy triste, porque no estás agradando a Dios. Si ya eres un joven cristiano, debes urgentemente de alejarte de todo esto. Dice aquí, la tentación y el pecado, es un pequeño pensamiento ahí que hay. La tentación y el pecado son como una tarjeta de crédito que usas en el Buen Fin. Consume ahora y paga después con intereses. Y así es el pecado. Ahorita consumes, igual que una tarjeta de crédito cuando sale el Buen Fin. No tienes dinero, pero vas y te embarcas con una pantalla de 10,000 pesos porque está sin intereses y la compras, y sí, después hay que pagar esa cantidad que en el momento se te hizo muy fácil, te genera una gratificación, después hay que pagarla. Las tarjetas de crédito que la gente utiliza, que se embarcan por ahí con créditos y con préstamos y con muchas cosas, en el momento se van de vacaciones, en el momento se compran cosas, después hay que pagar con intereses. Igual el pecado, en el momento esa gratificación del vicio, del pensamiento inadecuado, de la fornicación, de cualquier cosa, en ese momento te sientes bien y dices, qué padre, soy parte de un grupo de amigos, ya por haber fumado pertenezco a esto, en la escuela me llevo con los chavos que aunque no son cristianos y al contrario son chavos peleoneros y groseros, pero pertenezco a un grupo social, ya me besé con mi novio que ni siquiera tengo la edad para tener novio, ya me acosté con él, ya vi la pornografía, y en el momento me siento bien, me da una pequeña satisfacción. Después vendrán las consecuencias de este pecado que estás cometiendo y vas a pagar con intereses. Hasta que vengas en arrepentimiento genuino a Cristo,
podrás empezar de nuevo un arrepentimiento genuino. Pero si lo que haces es practicar el pecado, estás dando a luz a algo que te va a llevar a la muerte. Séptimo punto: falta de confianza. Leo lo que el estudio nos dice. Muchos adolescentes tímidos a quienes les falta confianza indican que mientras se encuentran bajo la influencia de las drogas o del alcohol, hacen cosas que de otra manera no se atreverían a hacer. Esto es parte del atractivo que tienen las drogas y el alcohol, aún para adolescentes que tienen confianza en sí mismos. Les da el valor de pararse a bailar aunque no sean buenos bailarines, de cantar aunque canten horrible, atreverse a darle un beso a una chica que les gusta. El alcohol y las drogas solo tienden a relajar sus inhibiciones y quitan este problema que tienen ante la sociedad. Cuando los adolescentes o jóvenes caen en ese tipo de vicios, dicen que todo el mundo va a pensar que es porque estaban tomados o drogados y que no hay ningún tipo de problema. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Así como la asociación dice que los jóvenes utilizan las drogas o el alcohol para inhibir esta vergüenza, para agarrar confianza, porque no tienen confianza cuando están en sus 5 sentidos, actúan de una forma tímida o introvertida, pero que una vez que toman alcohol o que algún tipo de droga generan confianza para empezar a hablar o hacer tontería y media. Bueno, ¿qué crees? También hoy en día muchos jóvenes y adolescentes, aparte de estas cosas, sienten esta confianza de hacer las cosas cuando están detrás de una pantalla. A las personas que no le dices nada en persona, en redes sociales, ahí sí eres, pero tremendo. Comentas y les dices y te inspiras. O a la chava que nunca le has hablado, en redes sociales o la insultas, o si te gusta le dices 1000 cosas. Pero siempre que estés detrás de una pantalla, las personas son muy valientes. O atrás de una pantalla o en grupo, las personas son muy valientes, tienen confianza, tienen seguridad, o si toman, o si fuman, o si algún tipo de alcohol, sienten una confianza tremenda. Pero la gente que hace todo esto y que necesita estar o alcoholizado, o drogado, o con un teléfono en la mano, solamente así sienten valor para poder hacer las cosas, están totalmente equivocados y alejados de Dios. Cuando Dios es nuestro Dios, ¿quién creen que es nuestra confianza? ¿Quién creen que es nuestra seguridad y nuestra certeza? La falta de confianza la podemos entender. Hay personas que son tímidas, hay adolescentes y jóvenes que son introvertidos. Eso tal vez sea su personalidad, pero no necesitan ningún tipo de droga o de alcohol o de valor a través de un teléfono para poder cambiar su personalidad. Si eres tímido, si eres tranquilo, si eres una personalidad introvertida, bueno, es tu forma de ser, no hay ningún problema, pero no hagas ningún tipo de cosa que te genere inhibirte porque te drogaste o porque tomaste alcohol o porque estás en el teléfono y ahí sí agarras valor para decir comentarios que no son correctos. Tenemos que ser prudentes y saber que nuestra confianza está puesta en Dios. Voy a leer Romanos 8, 31 y 32. Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si eres desconfiado, si eres muy tranquilo, si eres introvertido, si eres serio, está bien. No tienes por qué amoldarte al mundo, no tienes por qué ser como los demás quieren que seas. Si tú quieres ser un poco más confiado en tu forma de ser, para empezar, confía en Dios. Y en segundo lugar, pídele a Dios en oración que te gustaría ser un poquito más abierto para platicar con más confianza, etc. Quieres socializar con gente, y no digo gente del mundo, con gente de la iglesia, quieres hablar de otras cosas, pero pues te da vergüenza, bueno, pues acércate a personas como un servidor para ver qué podemos hacer, qué prácticas puedes tener para ejercitar tu confianza, tu forma de hablar, de dirigirte a los demás, si tú deseas hacerlo, y si no, está bien. La confianza que tienes primeramente es la confianza que Dios te da de saber que Él es tu Dios. Después lo demás viene por añadidura. Pero no necesitamos ningún tipo de cosas como las que mencionamos nocivas para tener confianza. Voy a leer Éxodo 3 y 4 y es un ejemplo primero de desconfianza. Cuando Moisés
Dios lo llama. Él era desconfiado. Voy a leer, denme un segundito. Moisés, ya ven que cuidaba ovejas de su suegro, y Dios lo llama. Y le dice Dios a Moisés. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó: detente, Moisés. Y contestó: ¿qué pasa, Señor? Dios le dijo: no te acerques más, quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de sus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Quiero que vean, y les digo con ese tema de la falta de confianza, a veces pensamos que todos los personajes bíblicos eran hombres completamente sabios y enteros y fuertes y totalmente seguros en sí mismos, y claro que no. Todas las personas, o la mayoría, eran personas pues que antes no conocían a Dios, o que eran obedientes a Dios, como Job, como Noé, el mismo Moisés, pero que su confianza o sus dudas pues eran parte de una humanidad. Abraham, el padre de la fe, cuando le dijeron que iba a ser padre a pesar de la esterilidad de su esposa, él creyó, pero también hubo momentos de incertidumbre cuando tuvo el hijo fuera de la promesa. ¿Por qué? Porque se precipitó, porque su esposa también le dijo que quería un hijo y ya había pasado el tiempo. Entonces, como seres humanos, muchas veces hay dudas, hay desconfianza, digamos que es normal, pero no debe ser una forma de vida. Y aquí vemos el ejemplo de Moisés. Moisés era una persona que al principio decía: Señor, pero es que yo soy tardo de palabra, etc. Entonces voy a leer lo que Moisés respondía. Dice Moisés: al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios, se tapó la cara. Pero Dios siguió diciéndole: yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios los han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Y aquí Dios le está pidiendo a Moisés que saque a su pueblo de Egipto, y para eso es el llamado hacia Moisés. En Éxodo 3:11 Moisés contesta: ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle: voy a sacar de aquí a los israelitas? O sea, ahí empieza la desconfianza de Moisés. ¿Y quién soy yo? Y es normal. Si hoy te dicen: oye, tú ve y vamos a hacer esta cosa a tal lugar, y puede que no te sientas capacitado para hacerlo, ni con la autoridad para hacerlo, pero recordemos que cuando Dios es nuestro Dios, Él es la confianza que tenemos, la seguridad y la autoridad. Moisés contestó: ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle: voy a sacar de aquí a los israelitas? Dios le dijo: Moisés, yo estaré contigo en todo momento. Y eso te lo dice a ti, joven y adolescente, con desconfianza. Y no desconfianza en tu forma de ser, desconfianza en general. Moisés, yo estaré contigo en todo momento, y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que haya sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Moisés respondió: pero si voy y le digo a los israelitas: nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a libertarlos, seguramente van a decirme: a ver, dinos cómo se llama. Y entonces, ¿qué les voy a responder? Un Moisés con desconfianza y con dudas. Dios le contestó: diles que yo soy el Eterno y que me llamo Yo Soy. Diles a todos que soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes. Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel. Cuéntales que yo soy su Dios, me aparecí ante ti y que sé muy bien cómo sufren en Egipto. Yo sé que y después en el 18 me salto ahí, dice: yo sé que los jefes te harán caso, así que tú y ellos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: nuestro Dios ha venido a encontrarnos. Bueno, aquí vemos el ejemplo de Moisés, su desconfianza, sus dudas y la seguridad que tenía Dios para decirle: tú tranquilo, yo soy Dios, ve con ellos y diles esto o aquello. Después dice aquí en Éxodo 4:1: sin embargo, Moisés le dijo a Dios: los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Seguía con desconfianzas y con dudas. Entonces Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Tírala al suelo, y ordenó Dios. Moisés tiró la vara al suelo y esa se convirtió en una serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo: ahora extiende la mano y agarra la serpiente por la cola. Moisés extendió la mano para agarrarla, y en cuanto la tocó, la serpiente se convirtió otra vez en una vara. Entonces Dios le dijo: haz esto mismo delante de los jefes de Israel. Pero bueno, en el 6 al 8 dice: si no te creen ni te obedecen, dales otra prueba. Entonces aquí Dios estaba enseñándole a Moisés de seguridad, de confianza, de que él era Dios, y hacía cosas para probarles a los demás que Dios estaba con él, con Moisés. Dice:
en Éxodo 4:10, y vean aquí ya Moisés seguía con esa misma, con pretextos y dudas. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, Éxodo 4:10, pero es que yo no sé hablar bien, siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Normal, humanamente Dios tenía esto que Moisés, perdón, tenía estas dudas y esos problemas. Probablemente pues era como tipo tartamudo, porque dice aquí, pero es que yo no sé hablar bien, siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Dios le contestó, escúchame Moisés, soy yo quien hace que hables o que no hables, soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada, soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Las inseguridades de Moisés, su humanidad, sus dudas, su desconfianza, y todo esto lo enfrenta no como los estudios que vemos con drogas ni con nada. Él lo enfrenta porque Dios le pide algo y confió en Dios y Dios lo usó grandemente. Y te lo digo a ti, joven y adolescente, tu desconfianza tienes que quitártela sabiendo que tienes un Dios que te da certeza y seguridad. Y déjame te platico algo a título totalmente personal, es un mini testimonio que te doy de mí. Yo tenía problemas de cuando era pequeño también del habla, así como Moisés tenía el frenillo muy corto y no podía decir la R. No podía decir la R y pues obviamente se me dificultaba hablar con estas palabras. Y después pues ya mi padre me dijo, ya haces ese tipo de terapia para que puedas hablar adecuadamente y decir la R. Hice los ejercicios y empecé a hablar bien. Bueno, ya de adolescente y joven ya hablaba normal, gracias a Dios. Y después en la universidad, cuando había que exponer, en verdad, y a muchos de ustedes les ha de pasar cuando exponen, me ponía nervioso, me salía del salón, llegué a vomitar, me trababa, hablaba rapidísimo, me sudaban las manos, sudaba de todo, pasaba ahí y veía el cielo, el techo del salón para no exponer, y exponía en 3 segundos y todo rápido y no podía ver a la gente en público, etc. Cuando en la universidad conocí de Cristo, Él fue mi total certeza, mi total seguridad. La seguridad que Dios te da como Moisés para hablar, para hacer, para decir, es una seguridad que Dios te da cuando confías en Él. Cuando Dios es tu Dios, te da todo tipo de confianza y de seguridad. Después de ahí, entré a trabajar a una escuela y cuando llegué a la preparatoria, pues mi primer día de clases como profesor y como trabajador de ahí, yo recuerdo que le dije, Jesucristo, tú eres maestro de maestros, dame palabras, ayúdame a hablar bien, ayúdame a no trabarme, ayúdame a ser un hombre de autoridad, a poder hablar correctamente, con integridad. Y entré al salón con toda la bola de chamacos ahí del salón y el Señor me dio paz y me permitió hablar súper tranquilo y todo. Después de ahí, estar aquí detrás de un teléfono también requiere que nosotros tengamos sabiduría que Dios nos da para poder hablar, para poder estar durante más de 1 hora hablando con ustedes y dando devocionales y predicando los domingos también en la iglesia. Y todo esto era algo que yo jamás en la vida me imaginé poder hacer, y en mi humanidad y en mi desconfianza como persona antes de conocer a Cristo jamás lo hubiera podido hacer. Cuando Dios llega a mi vida, Él me dice, yo voy a hablar a través de ti. Tú no te preocupes, tú enfócate en capacitarte, en estudiar, en adquirir sabiduría, en estudiar mi palabra, en conocer los temas. Pero de ahí en fuera toda la sabiduría y las palabras yo te las voy a dar, y Dios te da una paz y una calma de poder hablar. Así que tú, joven y adolescente falto de confianza, no recurras a nada más que a Dios, a su palabra, a la oración, para que puedas pensar, hablar, decir y hacer de una forma segura, así como Moisés lo logró hacer después de haber confiado en Dios, porque al principio, como podemos ver, tenía muchas dudas y desconfianzas. Sigamos, hermanos, con el tema. Y por último, el 8º punto, por mala información. Quizás la causa de muchos de abuso de sustancias que más se puede evitar es la información incorrecta acerca de las drogas y el alcohol. Casi todos los adolescentes tienen amigos que dicen ser expertos en diversas sustancias recreativas y que les pueden asegurar que los riesgos son mínimos. Eduque a su hijo o adolescente sobre el uso de drogas para que conozcan los hechos reales acerca de los peligros del consumo de drogas. Tengo jóvenes y adolescentes en la escuela desde los 14, 18, 19 años que ya van a Alcohólicos Anónimos. Aunque no me lo crean, adictos al alcohol o al cigarro o algún tipo de droga de 15 años. Adictos ya. Internados
que van a algún tipo de terapia a los 15 años. Y es algo muy triste, algo lamentable, y esa es una forma de vida porque muchos de ellos, la mayoría, Dios, nuestro Dios no es su Dios. Ellos confían en otras cosas, en el dinero, en las amistades, en muchas cosas, y Dios no es su Dios. Y por eso vemos adolescentes y jóvenes totalmente inundados en las drogas y en el alcohol y en muchos vicios como la pornografía, repito, la fornicación, y es algo lamentable, algo muy triste. Y lo vemos porque no tienen a Dios en su corazón. Y la mala información, el no pasa nada, el solamente es uno, el solamente hoy ha comenzado y terminado con vicios que terminan en la muerte, literalmente. Jóvenes y adolescentes que nos hemos enterado ahí en la escuela que han chocado por ir alcoholizados y se han muerto. Y esos papás condescendientes, esos papás liberales que les dijeron no te preocupes, agarra el coche y ve con tus amigos a una fiesta y llegas a la 1 de la mañana, hoy se están dando de topes en la cabeza y se están lamentando porque esa falta de autoridad, porque esa falta de disciplina para sus hijos, porque esa falta de corrección, hoy los tiene como padres que han perdido hijos, con padres con hijos internados en algún tipo de clínica contra las adicciones, porque esa falta de Cristo, esa falta de Dios, porque cuando Dios no es su Dios, lo único que genera es este desconsuelo y buscan en amigos equivocados, buscan en drogas, en alcohol, en pornografía, en fornicación, en vicio, en la novia, en la pareja, en todos lados menos en Dios. Buscan en todos lados menos en Dios una solución. Y lo que ha pasado es millones y millones de adolescentes y de jóvenes sumidos en las drogas y en los vicios, a papás en la misma situación y que no tienen ningún tipo de autoridad para poder educar a sus hijos porque ellos viven igual o peor, y que no tienen la moral para decirle hijo no tomes y no fumes porque ellos lo hacen en la casa, porque ellos los invitan. Aquí dice eduque a su hijo por la mala información, porque lo que pasa es que dejan a su hijo que salga con cualquier compañero de clases y el compañero dice nada más tómate una, no pasa nada, o nada más esta pequeña droga, o nada más un cigarro, o nada más un beso aunque no sea tu novia, o nada más, o nada más, o nada más, y ese nada más acaba con la vida de millones de personas, jóvenes y adolescentes, y después las consecuencias. A ti que me escuchas, adolescente y joven, que eres cristiano, si conoces gente así, o si tú has caído en algo así, ten muchísimo cuidado porque yo he perdido amigos que chocaron cuando yo era adolescente, que no conocía de Dios, y que chocaron y que quedaron o muertos o con derrame cerebral o con muchas cosas con consecuencias para toda la vida. El no pasa nada, no sé si pasa. Cuando me dicen, no es que hermano, bueno, en la escuela, es que profe, pero usted también fue joven. Sí, fui joven y me equivoqué y tuve consecuencias muy graves. Fui joven y tuve amigos jóvenes que por pensar que no pasaba nada, hoy en día tienen secuelas en su cerebro porque chocaron y quedaron para toda la vida mal. Porque tengo amigos que perdieron a su hermano o a su hermana porque chocaron por ir alcoholizados, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a aquí leer a Proverbios. Vean cómo la mala información genera consecuencias y cómo te advierte la palabra de Dios ante estas cosas. Proverbios 22.3. Proverbios 22.3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Un avisado ve el mal, ve la fiesta, ve el pleito, ve el vicio, ve... Gracias, te escondes, te vas, te alejas. El que es inteligente lo hace. El que dice, voy a la fiesta nada más, soy cristiano, pero yo voy nada más a acompañar a mis amigos. El avisado ve el mal y se esconde. ¿A qué vas? No vas a ir a evangelizar. No uses eso como pretexto porque no lo vas a hacer. Nada más voy con mi novia a su casa, aunque está sola, voy un ratito nada más, sí. Seguramente vas a ir nada más con tu novia, aunque estés sola, y van a ver Winnie Pooh. No tientes, no caigas en tentación. Es mejor ser obediente, apártate del mal. Hechos 17:11. Los judíos que vivían en esta ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Aquí nos enseña Pablo cómo cuando tú eres un joven inteligente, un cristiano inteligente,
toda la información, todas las cosas, tanto en la iglesia como en lo secular, tienes que comprobarlo. Aquí dice, los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Hermanos en la fe, que cuando escuchaban acerca de Jesús, todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Eso lo encontramos en Hechos 17:11. Y ya para cerrar, hermanos, nosotros tenemos que ser inteligentes y toda la información confirmarla y corroborarla. Aquí Pablo se refiere a la iglesia en Berea, los judíos en Berea. Dice, los judíos leían la Biblia todos los días para ver si era cierto lo que les enseñaban. Si lo que te enseñan en la escuela, en la iglesia, tus amigos, en donde sea, tienes que comprobarlo con la palabra de Dios, con lo que Dios quiere, con lo que Dios dice. Hay que ser inteligentes, hay que buscar de Dios y hay que saber ser adolescentes y jóvenes, que para no caer en todo esto que mencioné antes, esos 8 puntos por los cuales la asociación considera que los jóvenes caen, tú puedes evitar todos estos puntos buscando a Dios, haciendo que Dios sea tu Dios todos los días, porque toda la información, las amistades, las compañías, el trabajo, la información que tengas, los familiares, tus compañeros, todo estará enfocado en Cristo y evitará que caigas en cualquiera de estos problemas y de vicios. En el mundo vamos a encontrar muchas maneras de justificar acciones, pensamientos y muchas cosas. Pero cuando Dios es tu Dios, cuando Dios es mi Dios, cuando Dios es nuestro Dios, no tenemos necesidad alguna de caer en nada de esto. Porque si estamos tentando, si estamos alejándonos de Dios, vamos a caer en estos problemas. Y hoy tenemos a muchos jóvenes y adolescentes, cristianos y no cristianos, que caen en vicios y que caen en problemas por estar alejados de Dios y no estar seguros como Moisés de quién es su Dios. Leo el último salmo para ya cerrar este tema, esperando que sea de mucha edificación para ustedes. Salmos 46 del 1 al 3. Repito, Salmos 46 del 1 al 3. Y quiero que nos vayamos con este pensamiento en nuestra cabeza y en nuestro corazón para saber que tenemos un descanso en el Señor y que nos va a evitar caer en cualquier tipo de problema de este tipo de los vicios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y si traspasen los montes el corazón del mar, aunque bramen y se esturben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. No hay justificación para que caigas en algún tipo de cosa, porque o es el problema con la pareja, o con la novia, o con los amigos, o con la familia. Siempre hay un motivo para querer hacer algo malo. No hay justificación, porque Dios es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar como siempre por aquellos que quieran recibir a Cristo en su corazón, después por los hermanos en la fe, y después vamos a pasar al quiz que es de cada semana, de cada predicación de adolescentes y jóvenes. Y bueno, simplemente recomendarles de todo corazón un consejo, no lo que yo quiera, sino lo que la palabra de Dios dice, y siempre lo que la palabra quiere es tu bienestar, tu seguridad, tu confianza. Estamos en un mundo, hermanitos, donde las tentaciones están latentes, están ahí todos los días, donde si no es el medio de comunicación, es el amigo, el familiar, el mismo papá o la mamá o el hermano, el amigo en la escuela, los maestros, todo el mundo te ofrece cosas, todo el mundo te quiere alejar de Dios, te pone a dudar de Dios, pero cuando Dios es tu Dios, tienes certeza, seguridad y confianza. Y aunque todo el mundo te deje, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Dios te va a recibir, Dios te va a guardar, Dios te va a resguardar y Dios te va a dar palabra, te va a dar confianza, seguridad. Te invito a que en oración, te invito a que en la lectura de su palabra, te invito a que estudiando temas de Dios, te acerques confiadamente a Él, porque Él es la única fuente de toda confianza y seguridad que evitará que caigas en cualquier tipo de vicio, de problema, y que te mantengas firme en la roca que es Cristo Jesús. Tenemos una esperanza, tenemos una vida eterna que nos espera. Hay que seguir en este paso firmes
aunque el mundo sea complicado, porque Dios, el creador de todo, es nuestro Dios. Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar y después comenzaremos con el quiz. Señor, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por este día y hoy quiero comenzar con esta oración. Bueno, quiero terminar con esta oración para todos aquellos que quieran recibir a Cristo en su corazón. Señor, te doy gracias. Hoy puedo decir Señor, hoy te puedo decir mi Dios, hoy te puedo decir mi Rey. Te he fallado, he estado en vicios, he estado en fornicación, he estado en el alcohol, he tomado cervezas, he tomado alcohol, he tomado algún tipo de droga, cigarro, lo que sea, he visto pornografía, he sido iracundo, me he peleado, he insultado, he hecho muchas cosas que yo sé que te desagradan y que hoy me doy cuenta de que son cosas que están totalmente ajenas y que son cosas reprobables ante tus ojos y que son cosas que tú aborreces. Y vengo de todo corazón en arrepentimiento porque deseo que limpies mi vida, que limpies mi mente, que limpies mi corazón, que limpies mi mente de toda la pornografía o del alcohol o de los vicios o de los malos recuerdos y que traigas a mí, Señor, paz, porque vengo en arrepentimiento en Cristo Jesús para dejarte todos los pecados que he cometido, para pedirte perdón de todo corazón y decirte que te acepto, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador, que a partir de hoy dejo todo eso atrás y que quiero comenzar una vida nueva, una vida limpia y una vida sana en Cristo Jesús. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de mi Señor, de mi ahora Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, y para terminar, una oración por todos aquellos y con todos aquellos hermanos en la fe que desean afianzar y reforzar su convicción, su fe, su certeza, su confianza en Dios, que es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por este día, por este tema, por esta predicación. Estamos en un mundo que no está exento, Señor. Al contrario, en un mundo que invita constantemente a los vicios, a los problemas, a alejarnos de ti. Y que cuando salimos a la calle vemos de todo menos cosas de Dios. Pero yo creo en ti, yo confío en ti y yo espero en ti, Señor. Tú eres mi confianza, mi fortaleza. Tú, Dios, tú eres mi Dios. Eres mi Señor, mi dueño, mi confianza, mi certeza. En los problemas, en las tribulaciones, en las angustias, en cualquier tipo de situación de salud, económica, familiar, legal, lo que sea, Señor, en lo escolar, en todo estás tú. Y tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Tú, Dios, creador de absolutamente todo, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eres mi Señor, mi Dios, y te pido que me ayudes cada día a confiar en ti, a descansar en ti y a vivir cada día reforzando mi fe y mi confianza que eres tú. En el nombre de Jesús, gracias y te suplico que me perdones por aquellos momentos en donde desconfié, donde dudé, donde te cuestioné. Perdóname por favor en el nombre de Jesús porque me arrepiento de todo corazón y te suplico que me des sabiduría para todos los días vivir confiado en el Dios todopoderoso y eterno. En el nombre de Jesús oramos y te adoramos, Señor. Amén y amén. Y bueno.